Hola, Estoy acá poniendo cámara. hola Ángel, buenas tardes. Hola, Nayo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues también muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte. Igualmente, mucho éxito mañana. Muchas gracias. Espero que sí haya. Yo creo, ay, seguro que sí, por Dios, o sea, Bueno, si tú eres pero de los, mira, que tú eres de los en buenos, esto, buenos. pero en esto siempre es como volver a empezar cada vez, man. Es tremendo. Sí, No, eso no sí, hay, no hay nada no hay escrito. nada, no hay nada escrito. Oye, Entonces, sí, dime. solamente hay algo escrito cuando ya estás firmando el contrato, ¿no? O ya está el contrato firmado. Exacto. Mientras tanto, no. Así es, pues mucho Pero éxito. bueno, siempre es bueno que siga habiendo oportunidades, Así es, ¿no? Ángel. Así es, pues Sí, te deseo todo el éxito del mundo y pues iniciamos. ¿Te late? gracias. ¿Te late? Sí, venga, venga, venga. La vas a pasar bien, yo sé que la vas a pasar bien, así que no te preocupes. Sí, seguro que sí. Voy a iniciar el intro, ¿sale? Va, muy bien. ¿Qué tal, amigas y amigos de ¿Y tú quién eres? Esta tarde tengo un gran actor que yo admiro mucho. De invitado. Tengo el honor, lo hemos visto desde Infames, desde El Señor de los Cielos, Cuna de Lobos. Bueno, tiene un currículum muy extenso, muy interesante, y pronto lo vamos a ver en más proyectos. De esto y más nos va a platicar el gran actor Ángel Serlo. Bienvenido, Ángel. Hola, Nayo. Un gusto estar aquí contigo en esta charla, saludarte y saludar a todas las personas que nos ven y escuchan. Muchas gracias. ¿Y tú quién eres? ¿Quién es Ángel Serlo, el hombre, el ser humano? ¿Cómo te describirías, Ángel? Pues mira, últimamente que estoy cumpliendo 35 años de dedicarme a esto, me describo como un ser 100% escénico, antes que nada, ¿no? Eh, Platicábamos que no es sencillo mantenerse en este viaje del arte escénico, pero pues yo he logrado hacerlo, he logrado mantenerme, pues combinando además con todo lo demás. También soy padre de un par de mujeres una se dedica al cine, Penélope, Andrea se dedica a la actuación, pues ya un par de mujeres que andan también caminando en estos menesteres escénicos y viviendo, sigo pensando que lo más importante de todo es vivir y vivir lo mejor posible, Nayo. Es lo que creo profundamente. Bueno, aparte de ser actor, eres adaptador, eres director y productor teatral y eres socio también de un teatro, Sí. tengo entendido, ¿no? Mira, el teatro lo tuvimos que cerrar en la pandemia. Tenemos un espacio este espacio estaba en la ciudad de Puebla. Yo nazco en la ciudad de Puebla, pero tengo casi 30 años viviendo en Ciudad de México. Pero pues siempre que puedo regreso a mi terruño a hacer cosas escénicas, principalmente teatrales. Digamos, es mi refugio teatral, principalmente Puebla. Pero y tenemos un espacio abierto en ese lugar, en el Corral de Comedias del Mesón San Sebastián. Pero bueno, pues motivos pandemia, tuvimos que cerrar. Pero yo aquí en la Ciudad de México lo que sí mantengo desde hace muchos años, además de mi trabajo actoral en las teleseries y en donde se puede, tengo una empresa de producción que se llama Seca Films. A través de esta empresa de Seca, que la formamos desde hace casi 15 años, pues hacemos proyectos de todo tipo, proyectos documentales, desde proyecto documental eh, a nivel personal y a nivel institucional, pero también lo hacemos para empresas. También tiene un giro comercial de hacer videos corporativos, comerciales, hoy en día que se utilizan tanto los comerciales para las promociones y pues siempre estoy trabajando en mi lado creativo, ¿no, Nayo? Que esa es la parte que más me interesa y sobre todo buscando proyectos personales, teatrales, que es mi sustento desde que empecé en esto hace 35 años y siempre buscándolo por ahí, ¿no? ¿Crees que con la vocación se nace o se adquiere con el Uh tiempo, -huh. Ángel?
Fíjate que hace poquito platicaba de eso también. Yo creo que los seres humanos, pues, nacemos con aptitudes, es lo que yo creo. En mi caso, por ejemplo, muy al inicio, cuando estaba muy joven, primero estudié economía y ejercí economía 3 o 4 años. Y cuando ya estaba yo trabajando de economista, me recordé que cuando estaba en secundaria, prepa, el taller que había tenido de taller escolar de teatro, pues había sido algo que me había movido hacia pensar en poder ser actor. Y empecé a estudiar actuación ya ejerciendo mi carrera de economía, de economista en ese entonces. Tendré yo 24 años. Y entonces, literal, me fui al Instituto de Teatro de Puebla, que pertenecía al IMBA, y me iba a la nocturna. De 6 a 9 de la noche estudiaba teatro saliendo de trabajar. Y me encontré pues, con mi vocación, regresando a tu pregunta, ¿no? De que si el artista nace o se hace. Yo creo que nacemos con aptitudes y luego nos tenemos que hacer en la preparación, en el estudio, que nunca termina hasta todavía el 2018, 2019, estuve en mi última etapa de preparación, de actualización actoral con el maestro Jorge Eines, que es un gran maestro argentino que vive en Madrid. Creo que en el momento que pensamos, bueno, no sentimos, más bien que creemos que ya lo sabemos todo, en ese momento te quedas rezagado. Hay que seguirse siempre actualizando, Nayo, ¿no? Y esa es mi respuesta. Creo que nacemos con aptitudes y nos hacemos en el camino, ¿no? Me encanta y te agradezco que a pesar de estar cumpliendo 35 años como actor, me encanta que tengas esa humildad y sencillez de públicamente expresar que te sigues preparando, porque la Sí. mayoría de los jóvenes piensa que con solamente ser youtubers o tomarse selfies y subirlas a redes, que no es importante la formación y la preparación. Y me gusta mucho que los invitados solitos expongan que se siguen preparando, como es en tu caso. Claro, claro. Mira, hace muchos años, pero muchos años, no sé si recuerdas a un actor que también fue maestro, Carlos Ansira. Carlos Ansira fue uno de mis maestros finales de los 80, hace muchos años, y me acuerdo que al final de uno del curso en el que estuvimos con él, nos dijo, les voy a dar un consejo y a lo mejor es más importante que todo el curso que tomamos. Yo dije, ay, güey, pues ¿qué nos va a decir, no? Y nos dijo, nunca permitan que el tiempo los rebase. En ese momento que nos los dijo, yo habré tenido 26, 27 años, yo creo, y realmente lo entendí su significado algunos años después, cuando ya andaba yo en la mitad de los 30 y tantos. Y fíjate que hace poco, hace como 3 años, me invitaron hubo un encuentro de gente de teatro en un festival en la ciudad de Puebla, y me invitaron para tener una charla antes de que muriera con Héctor Suárez, que también fue alumno de Carlos Ansira, y coincidíamos con esa frase, coincidíamos con lo que nos había marcado a cada uno esa frase de nunca permitas que el tiempo te rebase. Y creo que tiene que ver absolutamente con esto que decimos, ¿no? Uno de tener la objetividad de decir las formas de actuación van cambiando conforme pasa el tiempo. Hoy en día, con los formatos de teleseries o de series, el formato es otro, muy diferente al formato telenovela, que era un melodrama total, siempre el formato telenovela. Y las formas de actuar ante la cámara hoy en día son muy distintas. Y en el teatro también. En el teatro también hoy en día tienes que tener una vanguardia de exposición escénica, no solamente como actor, sino en mi caso como director o como creador escénico que siempre he sido, pues para llevarle al espectador cosas que le sigan siendo interesantes y sorprender al espectador. Ese es el trabajo principal del artista escénico, ¿no? Cuando hablamos del artista escénico como actores, como directores,
pues debemos tener claro que lo que suceda en escena tiene que ser siempre interesante para el espectador y saber siempre estar actualizados con nuestra gran herramienta que es nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestras emociones, y manejarlo de la mejor manera, pues siempre en ello. Mientras no lo tengamos eso claro, pues te vas rezagando, ¿no? Sin duda alguna. Qué fortuna de haber Sí, tenido a dos grandes de la actuación, dos de mis actores favoritos, definitivamente el maestro Ancira y el señor Suárez, fíjate. que ya te nos adelantaron. Sí, Eh, claro. ¿Alguna vez has dudado en continuar tu carrera artística? ¿He dudado? ¿Dudado? No. No, fíjate que eh, cuando me decías hace un rato que si nacemos o nos hacemos, desde que yo decidí hacerme artista escénico, nunca he dudado. Ha habido momentos difíciles, creo que todos no solamente los artistas, porque hoy en día si tú te das cuenta, de pronto abordas algún Uber, algún Didi, y te encuentras con gente que por necesidad laboral está trabajando en un Didi o en un Uber, pero son profesionistas. Hay médicos, bueno, también hay actores, ¿no? También tengo colegas que han ido al recurso de usar un vehículo para sobrevivir, lo cual tampoco me parece denigrante en lo absoluto. Pero creo que hoy en día no es solamente para el actor difícil permanecer en su carrera profesional. Creo que para todo el mundo es difícil permanecer y sobresalir. Pero nunca he dudado. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia 2020, fue justo en marzo cuando decidimos cerrar este espacio que teníamos en la ciudad de Puebla y pues habíamos invertido bastante dinero que al final se perdió y bueno, yo en lo personal dije, bueno, me regreso otra vez a full a la Ciudad de México pues a lo que pueda surgir con el estudio de producción y con el trabajo actoral. Y vino la pandemia, ¿no? Que nos afectó a todos. Y por otro lado, lo que hice en ese momento, que también lo sé hacer y lo sé hacer bien, mi papá, por parte de mi padre, somos de ascendencia libanesa y nos enseñaron a cocinar muy bien la comida libanesa desde muy chavos. Alguna vez aquí en México tuve un restaurante que se llamaba justamente Mi Libanesa y retomé el oficio de la cocina libanesa en pandemia para que la gente me hiciera pedidos bajo pedido y fines de semana, pues de eso sobreviví unos meses hasta que me cayó en octubre de 2020 una vez más una serie que está por estrenarse en Netflix, pero nunca dudé si seguir o no seguir. Más bien, a veces cuando las cosas se complican, pues las resuelves, ¿no? Mientras llega lo que siempre llegará, porque así es. ¿En qué te inspiras para seguir creando? Mira, la inspiración, yo sí creo que el artista debe tener inspiración para hacer su trabajo. Sin embargo, lo que hago siempre es conectarme con los temas que más me van llamando. Los últimos 3 o 4 años, a mí me gusta, por ejemplo, mucho la historia. Creo que eh, no solamente la historia por la historia, sino creo que los pueblos, las ciudades, somos mejores ciudadanos, mejores seres humanos cuando conocemos mejor nuestra historia. Hay que tener memoria histórica para ser mejores personas, mejores seres humanos en general. Y últimamente me he inspirado mucho en la historia para llevarle al espectador de una manera divertida diferentes momentos de la historia. Como ejemplo, te puedo decir que en los últimos años me he enfocado a un trabajo que he denominado pregoneros mestizos. Los pregoneros eran personajes que existían en la época del siglo XVI-XVII y salían justamente a las calles a gritar, primero, las noticias que sucedían en los cabildos, que eran como los acuerdos de los cabildos, de lo que ahora son los ayuntamientos, y también salían a contar noticias.
Entonces yo mezclo este concepto con el concepto de los cómicos de la legua, que son también originarios de esos mismos siglos, ya en la etapa novohispana, primero Nueva España y luego en la etapa novohispana. Y de esa manera lo que he estado haciendo es hablarle a las personas de historias de tiempo prehispánico, luego también de época de colonia, y lo he venido llevando por etapas de siglos, justo para eso, para contribuir desde mi ángulo escénico a la memoria histórica de las personas. Entonces, esa ha sido una inspiración últimamente para mí, aunque hay muchas inspiraciones que voy teniendo, pero procuro darles un orden, procuro darle una prioridad a mi instinto y a mi sensibilidad, pues en primer lugar para ir satisfaciendo mis necesidades como artista y también ir viendo qué es lo que hoy por hoy más puede funcionar para el espectador, ¿no? Y así es como lo voy haciendo, Nayo. ¿Qué le dirías a tu niño interior? Que nunca se muera, que nunca se muera. Fíjate que siempre he creído totalmente que esta, espíritu que todos llegamos a tener cuando somos niños, cuando lo logramos conservar en esencia, nos permite ser más libres, nos permite ser más auténticos y en el caso de los actores nos permite seguir jugando porque es como en Estados Unidos, ¿no? Que a la actuación le llaman play, ¿no? Es un juego y para el actor es fundamental siempre saber seguir jugando y si no conservas este espíritu de niño que te permite ser libre, te, es más complicado dejarte ir en la escena. Mis dos hijas, una de ellas tiene ahora 37 años, la otra tiene 30. Este año, además de cumplir 35, yo cumplo 60 de edad y me decía Penélope, me dice, eres un vampiro energético, te gusta llevarte con gente joven para conservarte como estás. Y digo, creo que más bien tiene que ver con el espíritu que he tratado de conservar, pues para seguirme manteniendo primero en condiciones físicas de hacer lo mejor posible en mi oficio y también con el espíritu para seguir sorprendiéndome y sorprendiendo al espectador cada vez que trabajo en un set o en un foro, ¿no? Creo en ello profundamente. Cuando estás roto, espiritualmente hablando, ¿de qué te agarras? Mira, sin duda alguna tengo ejes que me han venido marcando al paso de la vida. Originalmente yo de chavito me crié con mi abuela materna y pertenecí durante muchos años a la religión, pero a medida que pasó el tiempo dejé de creer en las religiones. Es un asunto personal, no tengo nada específico contra alguna, pero dejé de creer en el concepto de las religiones y desde hace muchos años procuro, bueno, no procuro, sino he venido eh, buscando un ser superior para encontrarme con él y así lo he hecho desde hace muchos años. Creo que hay un ser supremo eh, que rige al ser humano, no importa cómo llegues a él, a través de qué religión. Y yo he encontrado que a través de la meditación, que eso lo hago permanentemente, el trabajo de meditación finalmente te lleva a un trabajo espiritual y a un encuentro contigo y con, en el caso mío, con este ser supremo en el que creo y con el que me comunico. Y ahí es donde mejor refugio y mejor respuestas he encontrado. Y creo de verdad en ello con toda mi alma. ¿Algún golpe fuerte en tu vida que te haya sacudido que se pueda compartir? Pues la muerte de amigos entrañables. Mi padre murió hace 4 años, ya murió muy mayor, tendrá 94 años, y digamos que aunque ya sabía que por la edad que él tenía, pues en cualquier momento podía dejar de estar aquí, finalmente
siempre creemos que estamos preparados, pero nunca terminamos de estarlo. Creo que el tema de la muerte es algo que nos afecta siempre mucho. Sin embargo, también he aprendido que hay que saber entender los porqués de la muerte cuando llega. Yo tuve no digo la desgracia, pero sí tuve la mala experiencia de que cuando yo era todavía joven, muy joven, no sé, te hablo en la década de mis 40 años, varios amigos actores que eran entrañables murieron por diferentes causas, excesos, algunas veces enfermedad. Eh, Podría yo pensar que en algún momento uno se convierte en sobreviviente, porque pues también hay etapas de vida en que uno puede tener algunos flaqueos con los excesos y si no tienes medida también te puede decir. Entonces aprendí a tener reflexión acerca de los excesos que llegamos a tener en estas generaciones y a meter freno de mano. Y eso me llevó, por un lado, a sufrir la pérdida de esos amigos, pero por otro lado, a fortalecerme pues para ser hasta hoy un sobreviviente de esas etapas fuertes, álgidas que todos o algunos hemos podido llegar a tener en algún momento de nuestras vidas. ¿Cómo se sobrelleva o cómo has sobrellevado un duelo? Fíjate que creo profundamente en el trabajo psicoterapéutico. Desde muy joven, no sé, a principios de cumplir 30 años, fui por primera vez a un tratamiento psicoterapéutico. He caminado con diferentes tendencias psicoterapéuticas, pero creo mucho en el trabajo que se puede generar con buenos terapeutas. Y ahí es donde he hecho mis principales trabajos de duelo, sin duda alguna. Independientemente del trabajo espiritual del que mencionábamos, ¿no? Creo que hay por un lado es el trabajo espiritual y por otro lado es la combinación con lo que tiene que ver en nuestra psique. Finalmente, todo opera en nuestra psique, en nuestro cerebro. Y hay que también tener no solamente la voluntad, sino yo creo que ir a terapias esporádicamente es como ir al dentista, que tienes que ir a checar si tienes caries. Hay que ver si no tenemos caries por acá. También es importante, ¿no? Así es. Sanarlas, ¿no? ¿A qué Sí. le tienes miedo, Ángel? Fíjate que si, si hablamos de miedo, le tengo miedo a la maldad humana. A la maldad humana cuando es en serio. Creo que hay gente que sí tiene, eh, pues diciéndolo en el argot común, muy mala leche y hay gente que daña. No lo digo de cuando vienen y te hacen algo a ti en chiquito, ¿no? Hablo de los daños grandes. Eh, le tengo miedo a esa maldad humana, sobre todo cuando la maldad humana se puede transformar en gente que está en el poder, gente que está en posiciones de controlar el poder, porque esto sí que nos puede afectar tremendamente, ¿no? Eso es como en el terreno macro. En el terreno micro, de nuestro microcosmos o mi microcosmos, fíjate que cuando he pensado últimamente mucho en la muerte, quizás no es solamente el miedo de morir. Creo que es un miedo relacionado más con qué, qué puede haber después de esta vida, la, o la duda, la incertidumbre que puede haber al respecto. Y he pensado mucho en cómo acomodar el que si un día ya no estamos aquí, si realmente ya nunca volvemos a tener contacto con nuestra gente querida aquí. Pero son cosas que he venido trabajando también a nivel espiritual, porque también hay que tenerlas acomodadas para cuando llegue el momento, ¿no? A veces nos llega antes, a veces después, pero pues hay que procurar estar ahí lo más ligero de equipaje posible para padecerlo menos, creo, Nayo. Nos quedan 2 minutos, Ángel, pero me gustaría Sí. saber alguna fortaleza tuya.
alguna fortaleza, pues la honestidad. Fíjate que hace muchos años que he trabajado mucho sobre ser honesto conmigo y ser honesto con la gente que me rodea. Creo que la honestidad abarca muchos términos. Abarca el término, abarca las cuestiones del amor, abarca las cuestiones profesionales, abarca las cuestiones humanas, y hay que procurar ser honestos. González Caballero, que fue otro de los maestros que tuve hace muchos años, un gran maestro, nos decía, procuren ser buenos seres humanos. Entre mejores seres humanos sean, mejores artistas pueden ser. Y he buscado la mejor manera de hacerlo, Nacho. ¿Qué te apasiona en la vida? ¿Qué me apasiona en la vida? Sin duda alguna mi oficio de actor, y me apasiona también cuando busco las formas de ayudar a la gente. Cuando puedo ayudar a la gente, no solamente a la gente cercana, sino en general, procuro buscar cosas sociales en las que puedo contribuir, y me satisface mucho hacerlo, Nayo, mucho. ¿A quiénes admiras en lo personal, profesional? Pues mira, en lo personal, hoy en día quiero a mi madre, de verdad, no porque sea mi madre, sino ahora que ha dado giros la vida, me doy cuenta que de todo lo que nos enseñó, de todo lo que nos hizo ser, nos enseñó a trabajar, nos enseñó a ser buenas personas, y sin duda hasta el día de hoy, que mañana es su cumpleaños, no, el 15 es su cumpleaños, voy a Puebla a verla para comer con ella, y agradezco y la admiro, agradezco tenerla viva y la admiro profundamente. Y en el terreno profesional, pues hay mucha gente a la que admiro. Admiro a todos los colegas que siguen manteniéndose eh, firmes en este oficio y que siguen buscando la manera de seguir en el escenario a pesar de todo. Hay mucha gente a la que admiro simplemente por hacer bien su trabajo. ¿Planes, proyectos que nos puedas compartir, Ángel, antes de despedirnos? Sí, pues ahorita estoy esperando que nos avisen el estreno de la última serie en la que trabajé, que se llama Barrio Norte, va a ir para Netflix, pero no nos han dicho cuándo se estrena. Ya habíamos pensado que posiblemente es todavía a finales de este año, pero lo más seguro es que sea para inicios del otro año. Ese es uno. Dos, pues estoy ahorita en una terna de callback, ¿no? Que es como la prueba final para ver si me quedo en una película. Y como que te comentaba hace un rato, mañana voy a un casting para otra película con un director turco, y esperemos que vaya para bien. Y en eso vamos. Te deseo todo el éxito del mundo, Ángel. Ojalá que nuestros caminos vuelvan a Gracias. coincidir. Trabajamos juntos Sí, hace ya 10 años en Infames. Yo iba de extra y sí, luego de coordinador de extras, y ya luego, sí, Nayo. pues ojalá que como director de casting me toque algún proyecto contigo Sí, pronto. Nayo, será un gusto, Y será te un deseo gusto. todo el éxito del mundo, todas las Sí, bendiciones. Te abrazo, te bendigo, te agradezco. ¿Algo más que gustes añadir antes de despedirnos? agradecerte la charla. Siempre me gusta agradecer estas charlas, en primer lugar, a ti por escucharme. En segundo lugar, a todas las personas que nos escuchen. Hoy en día, muy pocas personas saben escuchar a los demás. Hay que aprender a escucharnos. Te agradezco la conversación. También te deseo lo mejor y espero que volvamos a coincidir nuevamente en algún otro set. Será un placer. Decretado, Ángel. Te mando un fuerte abrazo Listo. y hasta pronto. Listo. Abrazo fuerte y saludos a todos.